Una buena noche con todos. Vamos a esperar un momentito hasta que se conecten los demás compañeros, por favor. Ok, bueno, un tanto pues para ir realizando la actividad de esta semana, recordemos que el compañero representante del curso me envió un correo, Jefferson me envió un correo con los grupos correspondientes a la consulta que hicieron cada uno, ¿sí? Entonces, el día de hoy se va a hacer la exposición. Vamos a indicar el orden. Primero va a exponer el grupo 1 del compañero Jefferson Núñez, Danilo Noroña, Estefanía Zapata, Marilyn Maldonado, Alexandra Pinos, Ricardo Achique. Luego el grupo 2 con su tema de MySQL, en donde está Carlos Aguilar, Catherine Cifuentes, William Ninahualpa, Jefferson Pasquel, Fernando Pérez y Andrés Ramos. Y el último grupo lo haría Jordan Quito, Cristian Galarza, Brian Chandy, Edwin Vargas y Jorge Sosapanta. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer la exposición? ¿Sí? Voy a dar unas indicaciones, sobre todo para la exposición que se va a hacer el día de hoy. Cada grupo o va a tener la posibilidad o cada persona va a compartir, uno del grupo va a compartir la presentación y cada uno de ustedes van a ir hablando sobre la misma, ¿sí? Todos los participantes deben realizar o deben participar todos los integrantes del grupo, ¿sí? Mínimo unos 10 minutos por grupo. Y además, al final, se va a realizar preguntas, es decir, los compañeros que estamos escuchando la presentación, ¿sí? Vamos a realizar preguntas. Si no hay participación por parte de los asistentes, se podría decir, y yo al final de todas las exposiciones tomo una evaluación, ¿sí? Si es que hay participación y veo que hay preguntas, mínimo unas 2 preguntas que les hagan a cada grupo, ¿sí? Pues no hay ninguna evaluación con respecto a estos temas, ¿sí? Entonces, con esto vamos a fomentar a que todos participen, que pregunten algo que no esté claro, de que pregunten algo de lo que los compañeros expusieron y de hecho pues no les quedó claro, sería bueno que lo pregunten. De tal forma que todos debemos poner atención a lo que cada uno de los compañeros va a ir exponiendo, ¿sí? Vamos a dar
unos 10 minutos, no sé si les parece, 10 minutos, para que se puedan preparar u organizar con los compañeros, ¿sí? Eh, bueno, no digamos 10 minutos, digamos hasta las 20:20. A las 8:20 empezamos, ¿sí? Hasta eso organicen con los compañeros quién va primero, quién sigue. Ya les dije los grupos, grupo uno, grupo 2 y grupo 3. En este caso los grupos son, el primero es el grupo de SQL Server, luego de MySQL y luego el grupo de Postgres. En cada intervención al final hacemos o damos unos minutos para hacer preguntas. ¿Sí? No sé si algo no está claro, tienen alguna duda, alguna inquietud con lo que acabo de decirles, por favor. Inge, buenas noches. Disculpe que le moleste. Acabo de integrarme a la videoconferencia. No podía ingresar. Ok, Alexandra, entonces lo que vamos a hacer es lo que les dije, que vamos a empezar la exposición. El grupo en orden, como les había dicho. SQL Server primero, luego MySQL y luego Postgres. En cada intervalo de intervención por cada grupo va a haber unos minutos para preguntas. Si hay interacción por parte de ustedes, es decir, de quienes estamos, eh, eh, se podría decir, expectantes o quienes estamos recibiendo la conferencia de los compañeros, pues y preguntamos y ponemos atención, al final no hay ninguna evaluación. Pero si veo que nadie se atreve a preguntar, de que nadie participa o interactúa con los compañeros al final de la exposición, pues no habría ninguna evaluación al final, ¿sí? Entonces, de ustedes depende y su participación y sobre todo poner atención a lo que los compañeros están exponiendo. Es muy importante esto que vamos a ver, sobre todo el control de errores. No solo a nivel de SQL, el control de errores a nivel de lo que nosotros programamos es muy indispensable y fundamental porque a veces olvidamos esta parte de controlar errores. Y ahí vienen los problemas de que los sistemas entran de pronto en condiciones no válidas, en condiciones desconocidas y pues se produce un problema, se produce un bug, se produce una suspensión del sistema y pues no se cumple el proceso que yo quería. ¿Sí? Entonces por eso muy importante. Grupos exponen mínimo unos 10 minutos por cada grupo, organicen su tiempo, 8:20 empezamos, ¿sí? Y pues en el orden que les había indicado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está todo claro? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Por favor. Sí, está claro. En parte está todo claro. Ok, jóvenes. Sí, Entonces, que todo está claro. 8:20 empezamos. ¿Sí? Organice. Está bien, que gracias. Empezamos con el primer grupo. 8:20 yo doy la palabra y permito para que compartan la pantalla del primer grupo. ¿Estamos? Organicen este tiempo.
¿Listos, jóvenes? Empezamos. Me dicen ustedes, por favor, si ya están listos. Los compañeros de SQL Server. Buenas noches, ingenieros. Sí, ya estamos listos. ¿Están listos? Comparto. Ya, voy a detener la pantalla compartida a la mía y ahí procede a compartir la tuya, por favor. Listo, ingeniero. Bueno, nosotros hicimos sobre la investigación que era control de errores en la programación de SQL Server. Ya, un segundito, ¿sí? Por favor, entonces, como les había dicho al final de que acaben los compañeros, vamos a proceder a realizar un par de preguntas, ¿sí? Sobre la temática que expusieron. Por favor, vamos a dar espacio entonces unos minutos y que cualquiera de los compañeros del grupo, pues, que se ve en necesidad de contestarlo, lo hará, ¿sí? Entonces, por favor, atentos los compañeros que están recibiendo la presentación, por favor, atender a lo que dicen cada uno de ellos. Gracias. Puedes continuar entonces. Ya, bueno, la investigación era sobre el control de errores en la programación de SQL Server. Bueno, mis compañeros los que integran, Danilo Fabián Noroña, Yomaira Estefanía, Marilyn Sofía, Elizabeth Pinos y por último, compañero el Ricardo Andrés H. Continuamos. Bueno, en los contenidos, ¿qué tenemos? Pues los tipos de errores, las funciones para control de errores, por qué controlar los errores, las conclusiones, las recomendaciones y por último la bibliografía. Bueno, en la introducción, el manejo de los errores en SQL Server pues, nos da un control sobre el código trans SQL. También nos da advertencias o mensajes informativos que tienen de gravedad 10 o inferior. También nos dice que si se produce un error con una gravedad de 20 o superior y no se interrumpe la conexión con la base de datos TreeCatch, controlará este error. También hay atenciones como solicitudes de interrupción de clientes o conexiones de clientes interrumpidas nos facilitará. También la introducción o la instrucción throw permitirá lanzar excepciones de usuarios, además de que podemos utilizarlo dentro del catch para lanzar la excepción. También se puede mencionar que algunas funcionalidades de raise error quedarán obsoletas con la aparición del throw. A continuación, mis compañeros van a introducirse un poco más a lo que tiene esto de los errores, ¿no? Del trick catch y de raise error. Buenas noches. Aló. Hola. Sí, te Jefferson, escuchamos. Te escuchamos. sí, cámbiale la diapositiva, por favor, para los tipos de errores. ¿Perdón? Jefferson, la diapositiva de los tipos de errores, compártela ya. La siguiente. Sí. Ya. Ya. Listo. Entre los tipos de errores principales que tenemos el tree catch y el end catch. Una construcción del tree y el catch captura todos los errores de ejecución que tienen una gravedad superior a 10 y no cierran la conexión a la base de datos. El end catch, en la instrucción end catch es la última instrucción en un procedimiento almacenado disparador. El control se devuelve a la declaración que llamó el procedimiento, el del almacenado. Si se da un error dentro del tree, se salta inmediatamente a la instrucción catch y luego ejecuta el código en forma de línea por línea. Tenemos el GoTo. Las declaraciones no se pueden utilizar para ingresar un bloque tree o catch. Las declaraciones GoTo se pueden usar para saltar a una etiqueta dentro del mismo bloque, tree o catch, o para dejar un bloque tree o catch. En el raise error, genera un mensaje de error e inicia el procedimiento de errores para la sesión raise error. Puede hacer referencia a un mensaje definido. Esto se puede utilizar como alternativa al print para devolver mensajes a las aplicaciones que realizan llamadas. Cámbiale. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que se lo pueden observar. Está ya definido. Cámbiale la siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Como le pueden ver ahí, le tenemos un ejemplo en el SQL Server que se le realizó para esta exposición. Síguele, por favor. Buenas noches, a mí me tocaron las funciones para el control de errores. Primero encontramos el error de número, el cual nos devuelve el número interno del error. El error de estado, que nos devuelve la información sobre la fuente. El error de gravedad devuelve la información sobre cualquier cosa, desde los errores informativos hasta los errores que el usuario de la base puede corregir. El error de línea, que nos devuelve el número de línea en el que se ocurrió este error. El error de procedimiento, el cual nos devuelve el nombre de procedimiento almacenado o la función. Y el error de mensaje, el cual nos devuelve la información más esencial, y ese es el mensaje de texto del error. Así sale, por favor. Aquí hemos realizado nuestro ejemplo, en el cual están los tipos de las funciones de los errores. Pues sale por fin. Igual aquí hemos creado en la base para el ejemplo para que esté un poco más detallado. Bien, pues sale. Ya, Inge. Bueno, ¿por qué controlar los errores? El manejo de los errores en SQL Server nos da el control absoluto del código en el que nosotros trabajamos. Como podemos ver en las investigaciones, la sintaxis de SQL Server es muy diferente a cualquier otro gestor de base de datos. Y en esta sección vamos a notar esa diferencia. Verá, incluso se puede traducir los errores en lenguaje de SQL. Además, también nos ayudará a ver los parámetros de los mensajes de los errores de entre salida, como podemos observar. Y también podemos ver un retorno de error único, con un positivo si es fatal y un negativo si es una advertencia. Pásale, porfa. En esta podemos observar el ejemplo en la tabla Norwind, que generalmente nosotros trabajamos en clases, como nos habían mencionado anteriormente, con el tree and catch. Podemos ver la línea de los errores acá abajo con number, con celerity, con line y con el messenger. Y aquí podemos ver el resultado en la tabla de Norwind, con la resolución exacta. Por favor, ¿le puede regresar a las conclusiones? No vi cómo. Ya. Bueno, para no terminar, hasta que podemos solucionar el tema de lo de las conclusiones, la gestión de los errores. La gestión de los errores permite anticiparse a los problemas que puedan aparecer durante la ejecución de un programa. Una mejora importante en SQL Server es el manejo de errores que ahora es posible en TSQL con los bloques tree y catch, sin olvidar la sintaxis que utilizamos para las transacciones. El control de errores puede ser manejado por el código de aplicación que llama a los procedimientos almacenados. La manera tradicional de manejar los errores en TSQL es mediante la comprobación de la variable de sintaxis, sí, el @error. Si se desea informar sobre el error o tengas que hacer algo y debemos aclarar otra variable para contener y luego seleccionar el error. Sea cual sea el estilo que nosotros escojamos, hay que tener cuidado de no abusar también mucho del control de errores. El peor error es escribir el código y si la aplicación que llama piensa que no hubo un error, entonces se procede como si la operación tuvo éxito y
y en este caso no se podría encontrar el error tan fácilmente. La implementación de una lógica es aceptable de manejo de errores en TSQL. Es importante para evitar errores inesperados que rompen el sistema. El manejo de excepciones en Microsoft SQL es bastante idéntico al manejo de excepciones en lenguajes de programación como .NET y Java. También se tiene mayor claridad al momento de informar en los errores de sintaxis, a diferencia de Oracle, que tiene que declarar un tipo de excepción, un código de error y un mensaje de usuario. Ya, las recomendaciones es agregar o quitar las marcas del comentario del texto de SQL que es en TSQL. También se puede recomendar aplicar la sangría al texto, filtrar los objetivos en el explorador de objetos, acceder al registro de los errores del SQL Server, buscar el nombre de su instancia de SQL Server. También es en donde el servidor de la base de datos siempre va a ser posible para un servidor dedicado, es decir, que solo se usa para el servidor de SQL Server y para ningún otro propósito. De esta forma evitamos los posibles conflictos entre software no compatibles. El servidor de base de datos de SQL Server debe tener sistemas de alimentación eléctrica interrumpida y fuentes de alimentación redundantes para evitar posibles cortes de suministros eléctricos y con ellos apagados no controlados. También se puede revisar los ficheros de log de SQL Server periódicamente y revisar el monitor de eventos del equipo del Windows. De esta forma nos aseguramos de que no esté produciendo un warning menor que pueda provocar un error mayor. A continuación, mi compañero con las bibliografías. De ahí tenemos la finalización de las bibliografías. Bueno, yo a continuación les voy a mostrar cómo es la funcionalidad del TreeCatch y todo lo concerniente en el SQL Server. Voy a compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, como mis compañeros mencionaron, de la tabla Norwin. ¿Cómo sería un ejemplo básico del TreeCatch? En este caso hemos puesto algunos errores, que es el error numérico, el error de state, el error cero, procedimiento de línea y de mensaje. Lo vamos a poder, le voy a ejecutar para tener un poco más claro cómo sería el error que nos da. Bueno, aquí está el mensaje que nos da como error y exactamente cuántos errores dice. Un mensaje nos da un error de división entre 0. Y begin tree y el begin catch. Voy a hacerlo lo mismo, ejecutarle para ver un claro ejemplo. Ya, aquí nos da como mensaje que el print da como no hay error. Y aquí mismo nos da en el mensaje que se ha producido un error de configuración como mensaje. También tenemos el de raíz error, que también vendría a ser un mensaje
ejecutando con el floor. Nos da también declaraciones. Tenemos las declaraciones de error mensaje con un varchar, un error severity de tipo entero, el error state también de tipo entero. El error mensaje es un error mensaje, el severity también, y el error state. Aquí viene la finalización de un PSR. Lo voy a compilar. Y eso vendría a ser toda nuestra exposición. Eso vendría a ser lo que contiene la exposición de colección. Ok, con eso concluyen. Sí, que esa sería nuestra exposición. Ya, ok, compañeros, los demás, ¿alguna pregunta para sus compañeros que acabaron de realizar la exposición, por favor? Ingeniero, tengo una pregunta. En el try catch en SQL, ¿existe también el finally o algún proceso por default? ¿Algún compañero que conteste, por favor? Si no, ya realizamos la retroalimentación, pero por favor, si alguien puede contestarle. No sé, compañero, si te fijaste en la tabla Norwin que estábamos utilizando nosotros para finalizar el catch, utilizamos el end catch. Entonces es el parámetro que nosotros estamos utilizando básicamente. ¿Pueden compartir la pantalla para que el compañero pueda resolver su duda? Muchas gracias. Bueno, un poco lo que el compañero estaba diciendo es que, bueno, en la programación tenemos el try y tenemos el catch, pero también tenemos una sentencia que dice finally, ¿sí? De hecho, en SQL no hay eso, ¿no? Solo evaluamos en el try, evaluaríamos las sentencias que nosotros queremos verificar el error y el catch, en este caso, vendría a ser qué es lo que cuáles serían las instrucciones una vez que se produjo un error. No hay un finally, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor, para los compañeros? Dentro del catch puedo poner un rollback si es que estoy haciendo un commit transaction. Disculpa, ¿te mencionaste el return val o cuál? Justo se entrecortó la pregunta. Claro, mi pregunta era si en el catch, en la excepción, puedo incluir un rollback si es que yo hago una consulta con un commit transaction.
¿Alguien que le conteste al compañero? Por favor. Está indicando si es que puedo poner un rollback. Obviamente esto sería en el catch, en el caso de que se produjo una excepción. Eso es lo que te entendí, ¿verdad? Sí. Ya. Por favor, alguien que le conteste de los compañeros que expusieron, por favor. A ver, compañeros, la pregunta que les hizo el compañero, por favor, pongan más atención. Sí hay cómo poner un rollback. Un rollback habla de transacciones, es decir, yo puedo poner una transacción en el caso de que se produjo un error y el try y el catch son de hecho técnicas que me permiten utilizar este tipo de elementos para que cuando yo realicé de pronto una actualización, hice un begin tran, que sería una transacción, empecé una transacción y obviamente al realizar esta transacción se produjo un error, en el catch puedo poner un rollback. Sí hay cómo ponerlo, ¿sí? Por favor, más atentos a eso. Eso es lo que les dijo el compañero. ¿Alguna otra pregunta más a los compañeros? Una pregunta, ¿los errores me permiten también poner en diferente idioma? O sea, ¿podría tenerlo en español? Nosotros estamos manejando un try and catch desde el inicio de los parámetros, es en inglés. Entonces, básicamente se maneja solamente en inglés. Y otra cosa, respondiendo a la pregunta anterior, sí, efectivamente sí se puede utilizar un rollback. También podemos anteponer un if para poder verificar el error que querríamos ver, como el ingeniero había mencionado también. Y no le respondí porque no se me prendía el micrófono, tengo problemas de conexión, disculpe. Ok, bueno, con respecto a lo que acabas de decir, es importante tomar en cuenta, no necesariamente de hecho, el error puede tener va a ser siempre en inglés. Esto depende del motor de base de datos y la instalación en el idioma que yo seleccioné. Si yo instalé un motor de base de datos en inglés, los errores van a estar en inglés, pero si mi motor de base de datos está en español, los errores están en español. ¿Sí? En algunos casos se opta por instalar bases de datos en inglés por su mayor soporte con respecto a manuales, con respecto a una serie de elementos, pero depende mucho, los mensajes de error que me aparecen, obviamente están atados al lenguaje del motor de base de datos que fue instalado. Yo tengo, por eso, la posibilidad de instalar un motor de base de datos de SQL Server, ya sea en español, inglés u otros idiomas, y obviamente los errores me van a aparecer. Lo que hablaba la compañera del try and catch, como son sentencias, obviamente estándar, y están en inglés, pues son en inglés. El try and catch, así ocupe en otro idioma, va a seguir siendo try and catch, pero los mensajes que yo puedo tener acerca de una determinada excepción, eso van en función del lenguaje que esté instalado el motor de base de datos. ¿Sí? ¿Ok? No sé si está un poco más claro esa parte para quienes expusieron y el compañero Andrés Ramos, que fue el que hizo la pregunta. Sí, gracias, ingeniero. Lo que pasa es que igual yo también trabajaba, de hecho he trabajado solamente con gestores en inglés, entonces no sabía esa parte. Muchas gracias. Sí, bueno, eso hay que tomar en consideración siempre, pues de acuerdo al gestor o el motor, más bien dicho, el idioma del motor se puede trabajar. Hay también elementos como en SQL Server referentes al idioma
y se maneja como en Windows, ¿no? La parte de configuración regional, hay algo que se llaman los collations, que son de acuerdo al idioma y se trabajan de acuerdo a esto y se interpreta de pronto fechas, separadores de decimales y una serie de elementos más que hay que tomar en cuenta a la hora nosotros utilizar, ¿sí? Bueno, vamos a dar paso al grupo 2, por favor, para que empiece. ¿Sí? Inge, disculpe, lo que pasa es que yo no tengo grupo, pero tengo igual exposición del motor SQL, motor de base de datos. Te damos un espacio para que lo hagas al final, ¿ya? Ok. Ya. Vamos a pasar con el siguiente grupo, por favor. El grupo de MySQL. Buenas noches con todos. Por favor, cuando quieran, puedes compartir la presentación, ¿sí? Ok. A nuestro grupo en el sorteo que realizamos nos tocó realizar la consulta sobre MySQL. Entonces, es muy importante para el tema de controlar errores, identificar desde dónde se genera el error. El contenido de la presentación, justamente vamos a hablar sobre esto, sobre los tipos de errores, sobre las funciones que existen para controlar los errores y por qué se debe controlar los errores. Para identificar algunos de los errores que presenta MySQL, debemos establecer desde dónde se está originando el error inicialmente. Existen errores que se pueden generar desde el lado del servidor. Estos errores por lo general se almacenan en un archivo de logs que tiene el servidor. Y estos errores son muy importantes para los DBAs en el caso de que el servidor tenga problemas, de que pudiera estar arrancando de forma incorrecta o que pudiera haber habido alguna interrupción de energía, etc. También existen algunos tipos de errores que se generan desde el servidor, pero que se los muestra al cliente. También podemos mencionar que existen otros mensajes que son específicamente del cliente, es decir, de la persona que tiene la conexión al servidor. Los mensajes de error del lado del cliente se generan desde la biblioteca del cliente y generalmente implican problemas para comunicarse con el servidor. ¿Sí me digo? Ya, aquí vamos a ver algunos ejemplos de los tipos de errores de servidor y de cliente. En el primer ejemplo podemos ver un mensaje que indica la existencia de un problema que requiere una acción de DBA originado y escrito en el registro de errores del servidor. En el segundo ejemplo vamos a ver un error del lado del servidor enviado a los programas del cliente. En este caso, para el caso de este error, es porque la consulta que se está realizando hace referencia a una tabla que no existe. Y en el tercer ejemplo podemos ver un mensaje de error del lado del cliente que se originó dentro de la biblioteca del cliente. Es decir, no SQL, la instalación de MySQL no reconoció el comando que está ejecutando la persona, entonces genera un error directamente desde la instalación. La siguiente diapositiva, por favor. Por favor, sí. Existen algunas páginas de referencia de códigos de errores y aquí podemos consultar justamente por los tres tipos que les mencionaba, errores de tipo global, errores del lado del servidor y errores del lado del cliente. En estas páginas encontramos una descripción más detallada de cada uno de los tipos de errores. Continúa mi compañero William Inahualpa. Buenas noches con todos. Ahorita vamos a hablar sobre los errores en la programación de MySQL. Cuando un programa obtiene una salida que no es la esperada, se dice que posee errores. El trabajo de programador es predecir, encontrar y subsanar
o al menos controlar los errores. Una mala gestión de errores causa experiencias poco gratas para el usuario. Pero vamos a empezar por los errores de lógica, que son los más difíciles de detectar. Cuando no se tiene errores de sintaxis ni de ejecución, pero no se cumple el propósito, es debido a la existencia de un error lógico. Aquí podemos ver un ejemplo simple en el cual lo que queremos es sumar dos variables. Y en este caso se cometió el error de tipificado donde en lugar de suma se puso multiplicación. Esto nos va a resultar como un error de lógica, ya que no nos va a botar un error como tal, pero el resultado que vamos a obtener no va a ser el que queríamos. También tenemos los errores de sintaxis. Son errores en el código fuente. Pueden deberse a palabras reservadas mal escritas, expresiones erróneas o incompletas, variables que no han sido declaradas, entre otros motivos. Aquí tenemos este ejemplo, donde lo que vamos a hacer es sumar la variable x y la variable y. Listo, aquí está. Aquí porque nos da el error. Se escribió mal la palabra set. En lugar de set se puso c. Y este nos va a dar, esto por lo tal consta como un error de sintaxis, ya que el error que nos da es porque está mal escrita la palabra. Listo, a continuación tenemos los errores de ejecución. Los errores de ejecución normalmente no nos dan mensajes de error muy específicos, inclusive puede que no tengamos ningún mensaje de error, sino que simplemente el programa termine inesperadamente. Estos errores son más difíciles de detectar y corregir, pues se trata de la lógica como tal de la aplicación. Aquí tenemos este ejemplo donde estamos utilizando el lenguaje C, dividiendo 5 para 0. Esto como tal nos va a dar un error, ya que 5 no se puede dividir para 0. Tenemos también los errores de nombre. Un error de nombre ocurre al usar una variable que no ha sido creada con anterioridad. Aquí tenemos este ejemplo donde creamos las variables de x y y. Pero al momento de hacer la multiplicación ponemos una variable a que nunca ha sido creada, por lo cual nos va a dar un error. Y también tenemos los errores de desborde. El error de desborde ocurre cuando el resultado de una operación es tan grande que el computador no puede representarlo internamente, o cuando la variable en la que se debe almacenar esta información no se le declaró de forma correcta para que pueda almacenar la cantidad de información requerida. Aquí tenemos este ejemplo donde declaramos una variable tipo numérica, como para que tenga 3 números de los cuales 2 en decimales. Pero al momento de almacenar un valor en la variable estamos poniendo 4 números, por lo cual nos va a producir un error. A continuación va a seguir mi compañero. Buenas noches con todos. Para crear una función en MySQL nos ofrece la directiva create función. Una función es una rutina creada para tomar unos parámetros, procesarlos y retomar una salida. En MySQL también puede retomar una función. Estos valores pueden ser utilizados como argumentos e instrucciones en SQL, por ejemplo, el max y el count. Para utilizar la cláusula return es obligatorio al momento de definir una función especificar el tipo de dato que será devuelto. Su sintaxis es la siguiente, la que se ve aquí en la imagen. Una función MySQL es una rutina creada para tomar unos parámetros, procesarlos y retornar una salida. Siguiente página, por favor. También vemos el tricache. El tricache dice que es el manejo de excepciones. Es la capacidad de lidiar los errores que ocurren o pueden ocurrir en una base de datos. El error se llama excepción. Para ayudarle en el manejo de excepciones proporciona una fórmula general, que es la sintaxis que se ve en la parte de la izquierda. Después de que el bloque tree se debe crear otra sección que comience con begin cache y termina con end. Ahí está la sintaxis. Una construcción tricache detecta todos los errores de ejecución que tienen una gravedad mayor de 10 y que no cierran la conexión de la base de datos. En el ámbito de un bloque cache, pásale al siguiente. Ahora del error handler.
Cuando se produce un error dentro de una función, es importante manejarlo de la manera más adecuada y emitir el error como mensaje que permite entender el proceso. Inicialmente se debe declarar un manejador de error, que es el declare handler. La sintaxis es la indicada a continuación. Si una condición cuyo valor coincide con el condición value, MySQL ejecutará un statement y continuará o saldrá del bloque. También hablamos de los valores que acepta el action. Acepta el continue. Continue es la ejecución del bloque de código adjunto que es entre el begin y en él. El exit finaliza la ejecución del bloque del código adjunto donde se declara el controlador. El condición value especifica una condición particular o una clase de condiciones que activa el controlador y acepta uno de los siguientes valores. Un código de error MySQL, un SQL state valor estándar de 0, que puede ser una condición de SQL warning, not found o SQL excepción, que es la abreviatura de los valores del SQL state. Una condición con nombre asociado con un código o SQL state valor de error de MySQL podría ser simplemente declarado o una sentencia compuesta encerrada por el begin. Siguiente página, por favor. El manejo de errores. Aquí se muestra un ejemplo del uso del handler. En la parte izquierda donde dice ejemplo. También voy a hablar del error signal, que el signal es un error que proporciona información a un controlador o una parte externa de la aplicación o al cliente. Además, proporciona control sobre las características del error, el número de error, el SQL state valor y el mensaje. Y ahí está la sintaxis. Para proporcionar información, la persona que llama utiliza el set cláusula. Si desea volver varios nombres de elementos de información de conjunción con valores, debe separar cada valor con nombre, valor, mediante una coma. Y ya. A continuación sigue mi compañero. Gracias. Buenas noches con todos. Yo voy a hablar de las funciones para el manejo de error. En estas funciones nos permiten reportar, retornar estos valores dependiendo del tipo de error que necesitemos devolver. Dentro de un programa podemos devolver un valor numérico para determinar de que en alguna inserción, en alguna consulta, nos devuelve un error y de esta manera podemos manejarlo dentro de nuestro sistema. Los más comunes es la devolución de un valor numérico. En sistemas de altas prestaciones utilizamos el que devuelva la severidad del error porque puede interrumpir esto un proceso. Estamos haciendo consultas de datos en algún sistema de tiempo en línea o de algún sistema de riesgo. La severidad del error puede producir una pausa en el sistema o detener algún servicio. En el tema de estados de error, tenemos la parte de errores, si se produjo o no se produjo el error. Tenemos también el qué procedimiento almacenado dentro de una de procesos en batch para que nos devuelva qué procedimiento ha devuelto un error para que el DBA pueda asistir. Tal vez tenemos también el error en línea. Esto es cuando se ejecutan procesos en batch y el DBA debe ver qué es lo que sucede en pantalla al momento que se procesa alguna información masivamente. Y los mensajes de error también se pueden subir al nivel de aplicación para que se tenga la información como resultado de un mensaje en nuestra aplicación. Dentro de, como un ejemplo, podemos ver un error provocado a una división para 0 y podemos tener la impresión en pantalla dentro de un
begin try, declarando los valores, seteando las variables, ejecutando el proceso, puede ser esto también una consulta, un query, y hacemos una impresión de la división. Y finalizamos con un entry. Si se ejecuta correctamente, finaliza el proceso, la función. De generarse algún error, generamos al begin catch y el end catch, en el cual nos muestra, aquí vemos un error number que nos da el número del error, y el error severity que nos da la severidad del error. Entonces, de esa manera podemos detectar qué nos provocó el error y qué severidad tiene dentro de nuestros procesos dentro de la base de datos. Y al final tenemos en qué línea se produjo el error y en qué, y qué mensaje fue el que produjo el proceso. Entonces, de esa manera me permite organizar al momento que estoy desarrollando algún sistema de cómo extraigo esta información para mostrarlo en pantalla, mostrarlo al DBA o almacenarlo en los logs. La función error devuelve un número de error. Como ya mi compañero mencionó antes, tenemos unas listas en MySQL donde podemos ver los errores a nivel de controladores, al nivel de la base de datos, o a nivel de excepciones o de warning. Si el error está dentro de estos, nos muestra a través del sysmeshas, que es una librería propia de MySQL para el manejo de errores. El error se puede borrar y se restablece con cada instrucción ejecutada para manejar el tema de cuidar toda esta información a lo que se ejecutan las consultas y no sobrecargar el tema de memoria en el servidor. La instrucción está comprobando o guardarlo en una variable local para examinarlo posteriormente. Siempre es una recomendación en el try para controlar errores, en el try catch. También admita funciones del sistema adicionales, como vimos en el ejemplo anterior, del error line, error message, error procedure, error severity y error state. Esto nos permite identificar con mayor detalle en dónde se ejecutan los errores. Acá tenemos otro ejemplo de la división de las de 0, en que si se ejecuta o no se ejecuta el error. El raise error en ocasiones es necesario provocar voluntariamente un error. Eso puede ser, es interesante generar cuando los datos incumplen una regla del negocio. Entonces es importante cuando aplicamos reglas de negocio a nivel de la base de datos, en la persistencia podemos hacer pruebas para ver qué pasaría si una de las acciones no se ejecutan o tenemos alguna dificultad. Entonces, este raise errors nos permite utilizar esta información. Aquí continúa mi compañero en la presentación. Buenas noches, compañero. Buenas noches, ingeniero. Aquí vamos a hablar por qué controlar los errores. El manejo de los errores en SQL Server nos da un control sobre el código. Por ejemplo, cuando las cosas van mal y no sabemos realmente qué hacer, nosotros tenemos una oportunidad de hacer algo al respecto. Probablemente poder hacer algo nuevo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el manejo de errores en SQL Server puede ser tan fácil encontrar el problema en el que necesitamos solucionar ese inconveniente. Puedo corregir ese error. Incluso se puede estar traduciendo ese error a SQL Server, ya que todos nosotros sabemos cómo los mensajes de error técnicos en SQL Server podrían no tener sentido y ser difíciles de entenderlos. Pero afortunadamente nosotros tenemos la oportunidad de poder traducir esos mensajes y poderlos entender de una mejor manera y convertirlos en algo más significativo para transmitir a los usuarios y poder desarrollar esos errores, entre otros. Por favor, la siguiente página. Aquí, la conclusión. Una vez mencionados los errores que los programadores generalmente cometemos o sabemos proceder o realizar mal, incurrir estos errores, es un proceso que siempre lo desarrollamos. Nosotros como programadores debemos tomar medidas de precaución para el manejo de la información.
porque la información que nosotros manejamos es muy delicada y a veces esta información puede perderse y podemos llegar a tener algunos problemas. Y más aún, si esta información es crucial para una empresa particular, antes de esto tenemos que identificar y controlar los errores antes de generar en la base de datos. El saber identificar y controlar los errores frecuentes en base de datos es vital porque nos permite optimizar tiempo y esfuerzos en resoluciones de problemas para poder hacer un mejor manejo de trabajo. El manejo de los errores en SQL Server nos da un control sobre el código. Los mensajes de errores pueden originarse en el lado del servidor o en el lado del cliente. Pueden estar tanto en el servidor como en el cliente y podemos solucionarlos de una forma más fácil. Una función es rutina creada para tomar unos parámetros, procesarlos y retornar con una salida y una función en MySQL. La siguiente, por favor. A continuación, mi compañera Katy. Buenas noches con todos. Bueno, nosotros hemos generado también un caso práctico en el que hemos hecho el procedimiento de un handler. Tenemos en este caso dos procedimientos, el test y test 2. Vamos que le presente. En el caso del test tenemos realizada la declaración del handler en el que tenemos la estructura con el exit que vendría a ser la acción y tenemos el handler for. En este caso, SQL exception es la condición con la que se va a cumplir. Tenemos el begin y el end, que es parte de la estructura. Tenemos el show error, que es el que va a encargarse de indicarnos el error que va a arrojar, en este caso, la sentencia que vamos a ejecutar. Y estamos trabajando también con una condición de advertencia. Sí, esto en el caso de que al no aparecer un error y se nos dé al ingresar, este se da al ingresar valores nulos dentro de las tablas, que justamente es con el que estamos trabajando ahora. Dentro de este estamos llamando al otro procedimiento que es test 2. En este procedimiento tenemos la inserción a la tabla de productos y estamos ingresando un valor nulo dentro del Product ID. ¿Sí? Vamos a ejecutarle el procedimiento, por favor. Sí, entonces aquí tenemos ya la ejecución del resultado y tenemos el mensaje de error. Entonces el producto como tal no puede tener no tiene un valor por defecto y no acepta un nulo. En este caso, como les había comentado, nos indica lo que viene a ser la advertencia, que es la excepción que le configuramos en el primero. Eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algo. ¿Alguna pregunta a los compañeros, por favor? Yo tengo una consulta. No sé si, bueno, no alcancé a ver en estas diapositivas el uso del SQL State. No sé si me podrían dar algún significado de qué tipo de mensajes de error agrupa o cómo funciona aquí en MySQL.
Compañeros, ¿alguien? Sí, está activando el micrófono, disculpe, ingeniero. Sí, hay varias utilidades que se puede dar. Por ejemplo, en el más utilizado dentro de MySQL está en el manejo de los subprocesos que están asociados con el tema de consultas generales o con actividades más especializadas, como cuando hagamos replicación o batch. Es importante tener estados de los hilos en alguna tabla cuando se procesa para tener esa información de este tipo de error por estados para ver a lo que yo, por ejemplo, en la noche dejo haciendo un backup o haciendo un batch para hacer una réplica a otra base de datos, utilizo este manejo de estados para ver en qué punto se quedó, qué fue lo que sucedió y que me retorne el estado si se produce algún error. ¿De acuerdo? ¿La compañera le respondieron la pregunta o necesitas alguna aclaración más? O sea, a lo que yo me refería es si el SQL State va agrupado o no, o simplemente va independiente o aparece como grupos de códigos en clase o cómo. De lo que nos menciona MySQL va más en manejos agrupados. No va por sí solo. Siempre se maneja en tema de clases agrupadas. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Bueno, aquí nos dice Jefferson una indicación. Dice, ¿el error handler sirve para errores de integridad referencial o no? Estás haciendo una pregunta para los compañeros. Jefferson. Sí, Jefferson hace una pregunta. Dice, ¿el error handler sirve para los errores de integridad referencial o no? Está preguntando. Ojo, integridad referencial está diciendo, ¿no? Por favor, alguien que le pueda responder. Al generarte una excepción en una integridad referencial, en un caso práctico que yo quiero insertar un ID foráneo en el cual no existe en la tabla principal, me va a generar un error, el cual puede ser controlado en un try catch y yo puedo evaluar ese error y generar alguna notificación de mensaje de que no existe el, el producto, por así decirlo, si estoy haciendo un detalle de factura y lo puedo manejar dentro de una integridad referencial, puedo obtener el error, puedo hacer mostrar en pantalla o devolver a nivel de aplicación el error, notificando de por qué se ha generado la excepción. ¿Listo? ¿Alguna inquietud más? Y si no, pasamos con el siguiente grupo que tenía el tema de Postgres. Por favor, les agradecemos a los compañeros que participaron con este tema. Muchas gracias. Sí, ya le comparto la pantalla. Ok, cuando quieran. Listo. ¿Sí ven la pantalla? Sí, ok, ya. Listo, Inge, nuestro tema fue sobre Postgres, los errores en Postgres. A continuación va a hablar mi compañero para dar la introducción del tema.
Bueno, los controles. Bueno, por favor, puedes poner la primera diapositiva. El control de error en Postgres es un sistema de gestión de base de datos relacionado, orientado a objetos y de código abierto. Sí. El control de errores permite a los usuarios personalizar estas acciones de forma que sean más aceptables y mejor su presentación. Ya. Los tipos de errores. Tenemos los errores en tiempo de compilación. Los errores en tiempo de compilación también son conocidos como errores de compilador. Son errores que impiden que su programa se ejecute. Los errores en tiempo de ejecución. Esos errores en tiempo de ejecución son errores que aparecen mientras se ejecuta un programa. Estos errores aparecen normalmente cuando su programa intenta una operación que es imposible que se lleve a cabo. Los errores lógicos. Estos errores son errores que impiden que el programa haga lo que estaba previsto. Su código puede complicarse y ejecutarse sin errores, pero el resultado de una operación puede generar un resultado no esperado. Siguiente. Perdón, Inge, disculpe, mi compañero tuvo un problema con la conexión de internet. Por favor, sería importante que al celular lo pongan en silencio. Está escuchando un sonido de celular y si son tan amables. Si alguien puede continuar, sería mucho mejor para tratar Ya. de tomar la posta, ¿sí? Y si no, pues, ¿qué dijo el compañero? Si puede continuar con otro tema. Sí, sí, Inge, sí, justo a eso. Entonces, nos vamos a regresar después a esto para continuar ya, porque mi compañero tuvo un problema con la conexión de internet. Listo, entonces, continúa. Ya, a continuación, mi compañero Jordi. Asignación de errores de tipos de datos. Puede darse de los siguientes tipos de datos. Es small int, big int, decimal, numérico, double y small serial. Estos tipos de datos se da cuando se trata de editar las asignaciones, cuando tratamos de coger de un archivo Excel y lo mudamos a una tabla que nosotros tenemos. La siguiente diapositiva, por favor. En este tenemos un ejemplo más claro de lo que es un error de asignación. El select no es una expresión. Para la asignación de los valores de un select a las variables tenemos que usar el int, como está en la parte de abajo. Entonces nos quedaría select count into amount from money table. Listo. No, a mí me tocó sobre la instrucción del tree y el catch en Postgres. Esta instrucción, de la igual manera como explicaban mis compañeros en las bases de datos anterior, igual nos permite mucho lo que es la asignación de excepciones para la diferencia entre estos errores en el bloque de usuario, los cuales nos permite el control de estas excepciones para poder satisfacer o botar un mensaje al cliente o al usuario que está usando esta base de datos. Aquí tenemos un ejemplo y vemos que por cada tree tiene que seguir un catch con la excepción del error que queremos, ¿no? Esto puede ser indefinido, pero lo recomendable es que se usen de 3 a 4 máximo por cada tree, ¿no? El Tiger.
Es un bloque de código que se ejecuta automáticamente cuando ocurre algún evento como inserción de actualización en un borrado de una tabla o cuando se modifica el dato de la misma tabla, ¿no? Recordemos que esto tiene que tener un privilegio de superusuario en Postgres para poder realizar esta alteración. Aquí vemos un ejemplo para la creación del mismo, que es return Tiger It's create empleado. El signo numeral se pone para saber que es superusuario, que estamos dando permisos de superusuario para hacer retorno del empleado, ¿no? Entonces, aquí podemos ver más abajo que se hace la instrucción con el true para poder anidar esta condición. Ya, también tenemos un tipo de error como es el privilege not revoke, que revoca los privilegios de un usuario si nosotros no queremos que tal vez en una tabla específica se tope a un usuario, entonces podemos remover los privilegios de este mismo para poder para poder mantener esto y que no se altere la tabla o la base de datos de la misma, ¿no? A continuación, mi compañero. Bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos. Ya les voy a hablar acerca del exception. Pues el exception se usa para capturar información sobre el estado en el momento de la excepción. ¿Sí? Por defecto, cualquier error que ocurra en una función PL, Postgres, SQL, anula la ejecución de la función y de hecho de la transacción circundante también. Puede atrapar errores y recuperarse de ellos utilizando un begin, un bloque con una cláusula exception. Esto que dice PL, PG, SQL significa Procedural Language Postgres Structured Query Language, que es un lenguaje de programación incrustado en Postgres, ¿no? Esto de aquí. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la estructura del exception. Les voy a indicar con el lapicito, les voy a hacer unos grafos pues, para irles explicando cada sección de la sintaxis. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, si no se produce ningún error, esta forma de bloque simplemente ejecuta todas las declaraciones y luego el control pasa a la declaración después del end. ¿Sí? Entonces, se ejecutaría normalmente si es que no existe ningún error las declaraciones y pasan las siguientes después del end. Pero si ocurre un error dentro de las declaraciones, un procesamiento adicional de las declaraciones se abandona y el control pasa a la lista exception. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que se ejecutaría lo que está dentro del exception. Se busca la lista para la primera condición que coincide con el error que ocurrió. Eso sería lo primero que hace, ¿no? Si se encuentra una coincidencia, el correspondiente handle statements se ejecutan y luego la coincidencia, el control se propaga como si la cláusula exception no estuviera allí. El error puede ser detectado por un bloque que lo encierra con el exception. O si no hay ninguno, aborta el procesamiento de la función. Ok. Bueno, la consideración a tomar de esto es que un bloque que contiene una cláusula exception es significativamente más costoso para entrar y salir de un bloque. Por lo tanto, no se usa el exception pues si es que no hay alguna necesidad. A continuación, pues está un ejemplo. Igual
desarrollado ya con datos reales, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya, nos vamos a regresar un ratito, Inge, perdón, con el compañero que tuvo un problema de la conexión de internet. Claro, claro, claro. Regresen ahí el tema que quedaron pendientes. ¿Es uno anterior? ¿O es ese? Perdón. No, es ese, desde ahí. Bueno. Perdón, compañeros, no funcionaba el micrófono. Sí estaba conectado, pero no funcionaba el micrófono. Bueno, entonces aquí estoy mostrando cómo se ejecuta Postgres desde el pgadmin, que es el administrador de la base de datos. Podemos ver que en la parte de abajo nos muestra el error, el tipo de error. Aquí dice error de sintaxis. Nos dice dónde se encuentra el error, dice al final de la entrada. Y normalmente esto pasa, los errores de sintaxis suelen pasar o con palabras reservadas, o cuando no usas bien las comas o perdón, ¿cómo son? Las llaves o las comidas. Entonces, cuando tú te olvidas de poner alguna de estas cosas, de una, el compilador te muestra el error en tiempo real y cómo está aquí. O sea, antes de que hagas la ejecución. También tenemos, pues, pasar a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya está claro, aquí está la palabra reservada, create, que está mal escrita y te dice dónde se ubica el error. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ya los errores lógicos también se pueden dar cuando escribimos, hacemos bucles infinitos en uno de estas sentencias iterativas, ¿no? El while, el do while o el for. Cuando mandamos bucles infinitos o cuando no está bien argumentado estas funciones. Puede ser que nunca encuentre el dato y se siga procesando y procesando infinitamente. Otros errores lógicos que pueden haber es sobre los tipos de datos. Cuando tú escribes bien cuando tú quieres meter un tipo de dato que no tiene que ver con el dato que, por ejemplo, tú estás escribiendo un varchar y le metes, cuando metes un entero y quieres meterle una cadena de caracteres, te salta un error que no se puede. Eso sería un error de tipo lógico. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí esa es la asignación de tipos de datos, los tipos de datos que se puede dar. Y bueno, esta es una diapositiva que nos explica más o menos que la indentación en el código es muy importante porque para hacer el manejo de los errores, como vieron ahí, pues, si es un error de sintaxis, te dice está en la línea 15 y acá en este ejemplo no podríamos encontrar la línea 15 o el tipo de error donde está. Por eso, para controlar los errores es muy importante hacer una indentación correcta de los procesos para poder así encontrar el error más fácil. Eso sería, muchachos. Como conclusión tenemos que el gestor de base de datos como es SQL, MySQL y Postgres tienen la misma similitud en la sintaxis para la creación de tanto de errores como creación de tablas, base de datos y asignación del tipo de variable, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero. Listo, vamos a proceder con las inquietudes y preguntas que tengan los compañeros que estuvieron de espectadores. Por favor, cualquier inquietud hacia los compañeros que hicieron la exposición, por favor. Yo tengo una duda.
Para los compañeros, ¿influye el tamaño en el caso de los errores de tipo de datos? Por decir algo, tengo una variable tipo carácter de 5 e intento introducir 6 caracteres en esa variable. ¿Me genera un error o si se introduce? Claro, ese sería un error en tiempo de ejecución, porque te está pidiendo después de haberle ejecutado a la variable, y obviamente no te va a permitir, te va a salir un error. Eso se lo puede controlar con un try catch poniéndole, o sea, no te pases de esta línea de caracteres. Ok, gracias. ¿Alguna otra inquietud más, por favor? Vamos a quedar ahí con lo referente a las exposiciones y vamos a proceder a realizar el foro de la semana 11 con respecto a este tema que acabaron de exponer, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a resolver el foro, si son tan amables. Voy a compartir la pantalla de la actividad que van a hacer en este momento, que sería el foro de control de errores. Y hay una pregunta a responder. Sí, ¿cuáles son los tipos de errores más comunes en base a lo que ustedes revisaron? Y como programador, ¿cómo los minimizaría? ¿En base a qué técnicas? De pronto, el uso de try catch, el uso de raise error, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a contestar este foro, ¿sí? ¿Y cómo es lo referente a la participación en el foro? Recuerden que hay que responder a la pregunta que tenemos aquí, ¿sí? Como un nuevo tema de discusión y sobre todo comentar la respuesta de uno de los compañeros, ¿sí? Vamos a tomarnos unos 15 minutos para hacer este tema, 15 a 20 minutos, para finalizar la actividad del día de hoy. ¿Te entendido? ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Alguna pregunta? Inge, yo tengo una inquietud. Claro que sí, Carlos. Inge, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Lo que pasa es que yo estoy manejando. Lo que pasa es que yo estoy manejando. Entonces, te puedo escribir por a lo que pena llegue a mi casa. No hay ningún inconveniente. Ok, hoy reviso esto del foro. Es importante que los demás compañeros empiecen a trabajar en esta actividad, por favor. ¿Sí? Y otra inquietud más también, Inge, perdón que le moleste ya. Claro. Verá, lo que pasa es que yo no pude subirle la tarea el día de ayer. No sé si puedo subir el día de hoy. Puedes subir hasta Lo que 3 pasa es que días, estoy pero mal. no con la misma calificación. ¿Sí? Pero sí hicimos la presentación todos. Sí, pero debías de haber subido a tiempo. Solo me olvidé de subir la tarea. Sube la Lo que pasa es tarea, que se fue pero la luz aquí en mi casa y no. sí, ¿Perdón? pero tienen una semana para subir la actividad. ¿Sí? Puedes subir, pero no sobre la misma nota que todos tus compañeros tienen por no haber subido a tiempo. ¿Sí? Pero sí puedes Pero es que subir. no. Bueno, ya, muchas gracias. Sí. Ok. ¿Otra inquietud más, por favor? Ok, vamos a hacer esta actividad del foro, por favor. Y cualquier inquietud, pues los micrófonos están activos. Yo voy a proceder a tomar la lista en este momento, ¿sí?
Por favor, atendemos a la lista. Ricardo Achig. Presente, Inge. Carlos Aguilar. Brian Chandy. Catherine Cifuentes. Presente. Cristian Galarza. Presente, Inge. Marilyn Maldonado. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. William Ninahualpa. Presente, Inge. Buenas noches. Danilo Noroña. Danilo Noroña. Jefferson Núñez. Inge Noroña estaba en el chat. Sí, ya le, Jefferson Núñez también. Fernando Pérez. Presente. Alexandra Pinos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jordan Quito. Presente, Inge. Andrés Ramos. Presente, ingeniero. Jorge Sosa Panta. Presente, ingeniero. Edwin Vargas. Estefanía Zapata. Presente, Inge. César Zurita. Presente, Inge. Listo. A mí no me nombró Inge. ¿Quién? Pasquel. Sí, te nombré Jefferson Pasquel. Sí. Ok. Presente, Inge, por si acaso. Listo. Entonces, por favor, realizar el foro de esta semana. La tarea también es una tarea de consulta. La siguiente semana vamos a revisar o realizar elementos prácticos aplicando lo referente a esta parte del control de errores. Vamos a ver la parte de funciones y pues vamos a realizar unos ejercicios en el cual se realizará la participación en el aula, como lo hemos hecho, en el cual se va a proponer un ejercicio y pues que ustedes vayan mostrando su resolución mediante el compartir la pantalla, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna inquietud más, por favor, con respecto a la clase de hoy. Inge, a mí me falta la exposición. Ah, cierto, el compañero. Vamos a darle al compañero unos minutos para que realice su exposición, por favor. Y ya, igual tomé como referencia el motor de base de datos de SQL Server. El manejo de errores de SQL nos da un control sobre el código en las transacciones de SQL. Tenemos la oportunidad de poder controlar los errores que nos genere. Cuando estamos registrando algo o simplemente cuando pasa algo al ejecutar alguna instrucción. Todos nosotros sabemos que los errores nos dan en forma técnica y tal vez quizá ni siquiera lo podemos entender. Entonces, podemos personalizar los errores que nos bote y ponerle mensajes más que sean más entendibles para nosotros. Los errores comunes pueden ser de palabras claves, o sea, cuando escribimos mal
las palabras reservadas que tiene en sí SQL. Por ejemplo, un withdate que nos olvidamos de ponerle la A, entonces ahí ya nos genera un error. Orden incorrecta de palabras. Por ejemplo, al hacer un select asterisco from, si le intercambiamos, le ponemos un from asterisco select, entonces eso es error de orden incorrecto de las palabras, entonces nos va a generar un error. Para el control de los errores tenemos lo que es el try catch, que tiene la siguiente sintaxis, que comienza con begin try. Tenemos ahí la expresión y termina con un end try. En caso contrario tenemos el begin catch con un end catch. Para obtener una información detallada de lo que son los errores, tenemos estas palabras reservadas, que es el error-number, que nos devuelve el número del error. Error-severity nos devuelve de qué tan severo es el error. El error state, que devuelve el estado del error. El procedure, que nos devuelve el procedimiento almacenado que ha provocado el error. El error line nos devuelve la línea en que se encuentra el error. Y el error message, que nos permite devolver el mensaje del error. Aquí tenemos un ejemplo en donde dividimos para 0. Entonces, con la variable dividendo, 100 dividido para divisor, que es 1, en este caso no nos va a dar ningún error. Pero si le cambiamos aquí el valor en el divisor, entonces le ponemos 0, nos va a botar un error. Tenemos la variable del sistema @error, que nos devuelve el número de error de la última instrucción de la transacción de SQL. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en donde seleccionamos los clientes que tengan el ID de cliente, que es al KFI, y entonces si no puedo hacer esa eliminación, entonces nos devuelve el error. Y el 547, que lo podemos personalizar, y le podemos decir que no se puede eliminar ese cliente. Tenemos un generador de errores, que eso nos permite provocar nuestros propios errores. Si cierto tipo de condición no cumple con lo que estamos buscando, entonces nos permite generar un error propio. El control de errores puede manejarse llamando al código de la aplicación. Sin embargo, este método tiene algunas desventajas, que a veces el procedimiento no puede ejecutar en caso de error, y entonces o la transacción se debe deshacerse. Del mismo modo, la aplicación en uso puede no darnos una precisión exacta del error. Entonces, debemos darnos cuenta de si se restablecerá inmediatamente después de la llamada. Por lo tanto, si se desea informar de un error o se debe manejar el error, se debe aclarar otra variable para incluir y luego seleccionar el error de la variable que se definió. Recomendaciones: independientemente del estilo que se elija, tener cuidado de no utilizar de mala manera el control de errores. Uno de los errores más graves es escribir código que puede fallar silenciosamente. Esta es la bibliografía y esa es mi exposición. Listo, Vinicio, muchas gracias.
En todo caso, pues es importante estos temas que acabaron de exponer con respecto al control de errores, ayuda mucho, pues sobre todo es importante realizar un control de errores no solo a nivel de base de datos, sino en la programación también. Esto sobre todo nos va a ayudar a mejorar la parte de excepciones que de pronto en algún momento no estamos controlando. Es importante, sobre todo, tomar en cuenta este tipo de elementos cuando nosotros programamos, ¿no? Es una buena técnica el control de errores. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda más, pues esto sería lo referente a la semana número 11. La siguiente semana vamos a ver lo que es funciones, vamos a aplicar el control de errores también en las funciones y pues con eso quedaríamos revisado pues una parte más de la programación. A continuación de eso pues vamos a revisar también la parte de procedimientos almacenados y triggers y pues ya vamos a ir un poco estableciendo ciertos elementos de programación a utilizar en nuestras bases de datos. Si no hay ninguna pregunta más, si hay alguna pregunta más bien dicho, por favor, este es el momento. Y si no, pues no me queda más pues decirles que tengan una buena noche, un buen fin de semana. Muchas gracias por la participación y felicitación por las exposiciones y pues nos estaríamos viendo el siguiente viernes. Buen fin de semana para todos. Hasta luego, Inge. Gracias. La última. Hasta luego. Ahorita le estaba revisando, la tarea está para 2 días. ¿Tenemos que subir en 2 días la consulta o...? Ya le cambio la fecha. Semana? No te preocupes, Alexandra, ya le cambio. Bien, gracias. En este momento le cambio. Listo, ya está cambiada la fecha de la tarea. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.